Hola. Muy bien. En este video vamos a ver un teorema. En la vez pasada, en el video pasado, vimos vimos una definición, la definición de integrabilidad, y era esta, que sea f una función acotada en el intervalo cerrado a, b. Si se cumple esto, que es que el supremo del conjunto de las sumas inferiores de f con la partición P, tal que P es una partición de A, B, es igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores de f con la partición P, tal que P pues, es una partición nuevamente de A, B. ¿Ok? Entonces, si se cumple eso, se dice que f es integrable o que existe este número. ¿Ok? Este número es el área bajo la función. ¿Ok? El área exacta. ¿Ok? Es exacta. Bueno, hoy vamos a ver un teorema que está muy relacionado con esta definición y nos permite saber de qué otras formas, no solo con la definición, sino que de qué otras formas podemos saber si una función es o no es integrable, ¿ok? Entonces así dice el teorema. Si f es una función acotada en a, b cerrado, entonces f es integrable en a, b cerrado, si solo si, para todo epsilon mayor a 0, existe una partición de a, b cerrado, tal que se cumple esta desigualdad. Y antes de que cunde el pánico, vamos a paso por paso, ¿no? Bueno, esta desigualdad primero que nada es que la suma superior de f con la partición P, esta partición, menos la suma inferior de f con la partición P es menor a epsilon, ¿ok? Pero bueno, antes de ver la demostración hay varias cosas que tenemos que tomar en mente. La primera, ¿qué forma tiene este enunciado? Bueno, aquí ya lo subrayé. Tenemos un sí y una entonces, ¿no? Si f está acotada, entonces, ¿ok? Entonces, nuestro enunciado tiene una forma a, b, perdón, a implica b, ¿ok? Es una implicación. ¿Qué pasa con esto? Un segundo, voy a ver si está grabando. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que, bueno, el enunciado a sería f está acotada en a, b, ¿ok? Ese es el enunciado a. ¿Cuál es el enunciado b? El enunciado b es después del entonces, todo lo que sigue después del entonces. Ok, lo voy a poner de otro color. Mejor de naranja o de amarillo. Entonces, después de lo que sigue, f es integrable en a, b si y solo si se cumple lo de acá. Este sí y solo si, lo que significa es que esta b, este a implica b, ok, esta b es de la forma c si solo si d, ok. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que el enunciado que tenemos aquí para demostrar es de la forma A implica, paréntesis, C, sí, solo sí, D. ¿Ok? Así está. ¿Ok? Porque aquí tenemos un sí, solo sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo demostramos un enunciado de esta forma? Antes de ver eso, yo creo que convendría explicar a qué se refiere este teorema, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eso. El teorema es esto, básicamente. Aquí no voy a explicar muy detalladamente porque ya vimos lo de las sumas inferiores y superiores, pero bueno, aquí tenemos la misma función en estos dos dibujitos. En la de la izquierda tenemos una suma inferior y en la derecha una suma superior con la misma partición, ¿ok? Aquí no puse la partición, pero es de acuerdo con la misma partición, ¿ok? Tanto la izquierda como con la derecha. ¿Y qué pasa aquí? Como vemos, esta ya es una aproximación muy buena en realidad del valor del área. Y lo que está pasando es esto. Aquí fíjense en el último renglón del teorema que queremos demostrar. La suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon, ¿ok? La suma superior, la de la derecha, menos la suma inferior es menor que epsilon. En otras palabras, la diferencia entre la suma superior y la inferior cada vez es más y más pequeña, ¿ok? Es más y más pequeña. Y bueno, esto obviamente, ya hemos aclarado esto siempre es mayor a cero. ¿Por qué? Pues porque la suma superior siempre va a ser mayor a la suma inferior, ¿ok? Pero bueno, el caso es que la diferencia cada vez es más pequeña, ¿ok? Entonces, acá abajo ya puse otra vez, sin tomar en cuenta la función ya nada más los puros rectángulos. Aquí volví a poner la suma superior, es esta, ¿ok? Esta es la suma superior, aquí le voy a poner suma superior. Y esta es la suma inferior. Y bueno, de acuerdo al teorema, las restamos, ¿no? Restamos suma inferior menos la suma superior. Perdón, la suma superior menos la suma inferior. ¿Ok?
la superior menos la inferior, nos da una diferencia, ¿no? Y bueno, si traslapamos las dos áreas, podemos ver cuál es la diferencia. Aquí ya lo puse de este lado, pero resulta que aquí los hice transparentes los rectángulos para que se alcance a ver. Tienen una diferencia, ¿ok? Esta diferencia son estos triángulos, estos rectángulos color azul claro, ¿ok? Estos rectángulos color azul claro son la diferencia, ¿ok? Son la diferencia entre la suma superior y la suma inferior, ¿ok? Aquí se puede ver que caen exactamente como diferencia. Si no, mejor los pongo de otro color para que se vea un naranja, así fuertecito. Este naranja, por ejemplo. Ese se ve mejor. Esta es la diferencia entre la suma superior y la inferior, ¿ok? Aquí si los pongo así lado a lado, pues a lo mejor se ve, ¿ok? Se ve claramente eso. Y bueno, esta diferencia, la suma superior menos la suma inferior, esta es la que es menor a epsilon, ¿ok? Como dije, como epsilon puede ser cualquier número mayor a cero, real, entonces podemos hacer que, bueno, para epsilons muy pequeñitos, sí, súper pequeñitos estos epsilon, 0.000. Bueno, eso ya se vio a lo mejor en cálculo 1, pero el caso es que para epsilons muy pequeñitos, como esta área, esta diferencia es menor a epsilon, pues esta diferencia también se hace muy pequeñita, ¿ok? Es muy pequeñita, muy cercana a cero, muy pequeñita, ¿ok? Eso es básicamente lo que hay que demostrar, ¿no? Bueno, aclarando esto, lo que significa el enunciado, vamos a ver cómo sería la demostración, ¿ok? Entonces, ahora sí voy a regresar a mi color de 5F, un segundo. Bueno, aquí ya tengo mi color que me gusta usar. La demostración, ¿cómo sería? Así pasamos a lo que estábamos explicando. El enunciado es de la forma A implica C, sí, solo si D, ¿ok? ¿Cómo se demuestra un enunciado de esta manera? Lo que hay que hacer es suponer A, ¿ok? Vamos a suponer A como verdadero y tenemos que demostrar que esto de acá es verdadero, ¿ok? Eso yo creo que es claro, ¿no? O sea, suponemos, suponemos que A es verdadero, ¿ok? Y luego demostramos, lo que tendremos que demostrar, por demostrar, es que C, sí, solo sí, D, ¿ok? Con A ya dado como verdadero, ¿ok? Y una vez A dado como verdadero, entonces aquí tenemos otra doble implicación, ¿ok? Entonces para demostrar esta doble implicación, tendríamos que demostrar parte por parte, ¿no? Tendremos que demostrar que C implica D y que D implica C, ¿ok? Pues porque es una doble implicación, ¿no? Y para demostrar cada una de estas, por separado, hay que, o sea, podemos suponer C aquí, o sea, esperen, esta primera, podemos suponer C es verdadero, y tendríamos que demostrar que D es verdadero, ¿ok? Porque es una implicación. Pero aquí hay que notar que A debe ser verdadero en los dos casos, ¿ok? O sea, aquí A es verdadero, ¿ok? Porque A ya lo estamos dando desde el inicio como verdadero. Lo que tendremos que demostrar es esto de acá, ¿ok? Entonces aquí A también lo damos como verdadero. Y en el otro, en D implica C, aquí ya no podemos dar C como verdadero porque estamos usando lo que queremos demostrar. Eso es lo que queremos demostrar, ¿ok? Entonces, el que se da por verdadero es D, ¿ok? Suponemos que D es verdadero por demostrar C, ¿ok? Que C es verdadero es lo que tenemos que demostrar en este lado, ¿ok? Entonces, bueno, y aquí nuevamente A ya lo podemos dar como verdadero, ¿no? Porque ya es parte de nuestra hipótesis. Así está la demostración, ¿ok? Entonces, ¿saldrá fácil? ¿No saldrá fácil? ¿Saldrá corta? ¿Saldrá muy larga? Pues vamos a revisar todo eso, ¿ok? Así que vamos por la primera parte. Esto lo voy a anotar más arriba, o lo voy a ir anotando yo creo, para no perder de vista en qué parte vamos. Mejor lo voy anotando en el camino. O sea, vamos a ver. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es poner un por demostrar, ¿no? Por demostrar, vamos a hacerlo aquí muy ordenados, o tratar de hacerlo muy ordenados. Por demostrar lo siguiente. El teorema dice, si f es acotada, ¿ok?
Entonces se cumple, ¿qué se cumplía? Pues todo lo que dijimos, ¿no? Lo que se cumplía básicamente es C, sí, solo sí, D, ¿ok? Esto es lo que tenemos que demostrar. ¿Quién es C y quién es D? C es que, un segundo, que me estoy perdiendo. C es que f es integrable en a, b, ¿ok? F es integrable en a, b cerrado, ¿ok? Ese es C. Y esta C debe ser mayúscula, ¿ok? La voy a poner así más grande. ¿Y quién es D? Pues D es el enunciado que dice que para todo epsilon mayor a 0 existe, se parece mucho a la definición del límite, ¿no? O como que parece ser. Para todo epsilon mayor a 0 existe una partición de a, b tal que se cumple algo. Lo que se cumple es que la suma superior de f con la partición menos la suma inferior de f con la partición, esto es menor a epsilon, ¿ok? Esto es la situación, ¿ok? Bueno, lo que queremos demostrar es esto de acá arriba. ¿Qué hacemos? Entonces, como dijimos, vamos a dar por hecho la primera parte. La primera parte es que f es acotada. Entonces voy a cambiar de color. Voy a poner ahora naranja. Empezamos. Suponemos que f es acotada, ¿ok? Que f es acotada. Esto es el enunciado A que habíamos dado, ¿ok? Esto ya lo podemos usar como verdadero durante el resto de la prueba, ¿ok? Entonces, palomita. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Por demostrar, vamos a hacer primero una implicación y luego la otra. Por demostrar que C implica D, ¿ok? Y bueno, ¿cómo es eso? Que C implique D es que f es integrable en a, b implica lo de acá, ¿ok? Entonces, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que suponer ahora C, ¿no? Suponemos que, suponemos que f es integrable, ¿no? Ese es nuestro enunciado. ¿Ok? Suponemos que f es integrable. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora lo que queremos demostrar es que D es verdadero, ¿no? D. O bueno, le voy a poner D es un enunciado verdadero. D es verdadero. Entonces, con esta información, ahora ¿cómo procedemos? Lo que queremos hacer es siempre que sea posible, considerar nuestra definición, ¿ok? Y bueno, como f es integrable, entonces vamos a usar nuestra definición. Entonces pensemos, como f es integrable, entonces ¿qué pasa? Lo que va a pasar aquí es que se cumple algo. ¿Qué se cumple de acuerdo con la definición? Lo que se cumple es que el ínfimo, el conjunto de todas las sumas superiores de f con la partición p, tal que p es una partición de a, b, ¿ok? Lo voy a anotar así nada más, para resumirlo un poco. Esto va a ser igual al supremo de todas las sumas inferiores de f con la partición p, ¿ok? Tal que p nuevamente es cualquier partición del intervalo a, b, ¿ok? Cerrado. Esto ya lo damos por verdadero. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con esto? Lo que va a pasar aquí es lo siguiente. ¿Qué significa ahora
siempre hay que considerar a la hora de hacer una demostración qué es lo que tenemos, ¿no? Aquí lo que tenemos son ínfimos y supremos, ¿ok? Y estos ínfimos y supremos nos tienen que llevar de alguna manera a la igualdad que queremos demostrar. La igualdad, perdón, al enunciado que queremos demostrar, que es D, ¿no? Con esos ínfimos y con esos supremos es con lo que lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué significa un ínfimo, no? Un ínfimo lo que significa es que, bueno, aquí de hecho lo voy a anotar acá abajo, de aquí, voy a cambiar el color un segundo, híjoles, ese no se ve, este se ve mejor. Lo que significa el ínfimo es que si tenemos un epsilon, voy a poner aquí para todo delta, 1 mayor a 0, existe, va al revés, existe un elemento de nuestro conjunto, es decir, existe un S, una suma superior con una partición 1, tal que ¿qué? Tal que se cumpla una desigualdad, ¿no? La desigualdad que se debe cumplir es la siguiente. Este elemento, menos epsilon, ¿esto qué va a ser? Va a ser menor a nuestro ínfimo, ¿ok? A nuestro ínfimo que vamos a llamar beta, ¿ok? Nuestro ínfimo para no andar poniendo... Ay, bueno, aquí le puse epsilon, pero en realidad es delta 1, ¿ok? Porque es el que pusimos arriba, delta 1, ¿ok? O sea, todo esto es menor a... ¿A quién le habíamos puesto? A beta, ¿cierto? Esto va así, ¿ok? Esta es nuestra definición de ínfimo, ¿ok? Y por otro lado, aquí voy a hacer una división. Por otro lado, el supremo, ¿qué significa? Como existe este supremo, entonces para todo delta 2 mayor a 0, existe un elemento en nuestro conjunto, vamos a llamarle la suma inferior de f con la partición 2, tal que ¿qué? Tal que se cumpla nuevamente una desigualdad. ¿Qué desigualdad se va a cumplir? Se va a cumplir que la suma inferior de f con la partición 2, o sea, esto de que tenemos acá arriba, más el delta 2, esto va a ser mayor ¿a quién? A nuestro supremo. Nuestro supremo lo vamos a llamar, ¿con qué letra será buena? Híjoles, mejor le pongo aquí una S grande, ¿ok? Para no confundirnos. S grande, híjoles, no, mejor S grande no. Le voy a poner una gamma, ¿ok? Una gamma para identificar a nuestro supremo. Entonces la gamma es el supremo y la beta es el ínfimo, ¿ok? Entonces, teniendo esto, ¿qué podemos hacer de aquí? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos proponer aquí, como se cumple esta parte de la izquierda para todo delta 1, podríamos buscar proponer uno, ¿ok? ¿Cuál vamos a proponer? Hmm, Podríamos proponer una delta 1 igual a epsilon, ¿ok? ¿Por qué igual a epsilon? En realidad no es igual a epsilon, sino que más bien sería igual a epsilon sobre 2. ¿Por qué nos interesa que sea igual a epsilon sobre 2? Bueno, nos interesa eso porque resulta lo siguiente. Si delta 1 es igual a epsilon sobre 2, entonces tenemos que S, o sea, esta parte de acá, menos epsilon sobre 2, es menor a beta, ¿no? O sea, es lo mismo de acá, pero acá con una epsilon sobre 2 en vez de delta 1. Y de este otro lado, si ponemos igual un delta 2 igual a epsilon sobre 2, miren lo que pasa. Esta beta, como el ínfimo es igual al supremo, ¿ok? Porque la función es integrable, entonces aquí tenemos una igualdad, ¿no? Este es el ínfimo beta, es igual al supremo, que es gamma, ¿ok? ¿Y esto? ¿Qué va a pasar con esto? Pues esto, de acuerdo a la desigualdad de acá arriba, pues esto va a ser menor a la suma inferior con la partición P2
más epsilon sobre 2. ¿Ok? Así está la cosa. Y bueno, ¿qué tenemos de aquí? De aquí lo podemos comprimir. Y nos sale que la suma, o sea, por transitividad quise decir, la suma superior con la partición 1 menos epsilon sobre 2 es menor a la suma inferior de f con la partición 2 más epsilon sobre 2, ¿ok? Y bueno, de aquí que tenemos, podemos pasar este de acá, ese lo podemos pasar restando, y este epsilon de acá lo podemos pasar sumando, ¿ok? En esta desigualdad. Eso vamos a hacer, así que tenemos que la suma superior de f con la partición 1 menos la suma inferior de f con la partición 2 es menor a epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. ¿Y esto a qué es igual? Pues es igual a epsilon, ¿ok? Que ya se parece a lo que queremos demostrar. De hecho, aquí en el inicio, acá arribita, nos faltó ponerle sea epsilon mayor a 0. Que básicamente significa sea un epsilon cualquier número mayor a 0. ¿Ok? Y bueno, aquí no hemos terminado. Se parece ya mucho a lo que queremos llegar. Pero nos falta un pequeño detalle. ¿Ok? Entonces tenemos esto. El detalle que nos falta es el siguiente. Resulta que en la definición, aquí tenemos una P y aquí abajo tenemos otra P. O sea, en otras palabras, son la misma partición. Pero aquí no necesariamente son las mismas particiones. ¿Por qué esta no puede ser la misma que esta partición de acá? Pregunta. Lo que pasa es lo siguiente. En los ínfimos y en los supremos, la definición decía que para todo delta 1 existe una suma superior con una partición, ¿no? Y aquí dice lo mismo, para todo delta 2 existe una suma superior con una partición 2. ¿Ok? Pero eso no nos dice nada de que estos dos sean iguales, ¿ok? Son dos cosas separadas, ¿ok? O sea, este supremo es una cosa y este ínfimo es otra cosa. Son dos cosas separadas. No podemos asegurar que uno sea igual al otro, ¿ok? Pero eso no es problema. ¿Por qué? Pues porque pasa lo siguiente. Proponemos el siguiente. Proponemos una P, una partición, que es igual a lo siguiente. Es igual a la partición 1, unión, partición 2, ¿ok? Y por el lema demostrado hace unas clases, ya tiene eso, creo que 3 clases, o el tercer video pasado, pues demostramos en ese lema que lo que pasa aquí es que resulta que la suma superior de f con la partición 1 es menor a la suma superior de f con la partición 2. Con la partición, perdón, así. Y es menor o igual, ¿ok? Esto en sí no lo demostramos, esto se quedó como un ejercicio análogo, pero lo que sí demostramos en sí es que la suma inferior de f con la partición 1, un segundo, ok. Esto es menor o igual que la suma inferior de f con la partición 2. Con la partición así solito, con la partición. Y este va volteado, el de acá arriba va volteado. ¿Ok? Aquí siempre los confundo, pero va volteado. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué podemos decir de aquí? Lo que podemos decir de aquí es que, bueno, podemos multiplicar la segunda igualdad que tenemos aquí por menos 1, ¿ok? ¿Y qué obtenemos de eso? Bueno, voy a anotar otra vez lo de arriba. Y de hecho la voy a anotar al revés, la de arriba. La voy a anotar así. F, P, ¿ok? Esto es menor o igual que la suma superior de F con la partición P1, ¿ok? Y la de abajo la vamos a multiplicar por menos 1, ¿ok? Y la vamos a voltear. O sea que tenemos la suma inferior de f con la partición P
por menos, esto es menor o igual que la suma inferior de f con la partición P1. ¿Ok? Y aquí también tenemos un menos. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos sumar lado a lado estas dos desigualdades. ¿Ok? Las vamos a sumar lado a lado. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Ya casi terminamos la primera parte de la demostración. La suma superior de f con la partición P menos la suma inferior de f con la partición P es menor o igual ¿a qué? A la suma superior de f con la partición P1 menos la suma inferior de f con la partición P1. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que esto va a ser menor a epsilon, ¿ok? En otras palabras, tenemos que la suma superior de f con la partición P menos la suma, aquí está superior, ¿ok? Creo que dije inferior, pero superior. Aquí es la suma inferior de la f con la partición P, pues esto va a ser menor a epsilon, ¿ok? Y aquí ya llegamos a lo que queríamos demostrar, ¿ok? Dijimos que sea epsilon, o sea, para cualquier epsilon mayor a 0, pudimos proponer, o sea que existe alguna partición para la cual esto de acá arriba se cumple, ¿no? ¿Cuál es la partición que propusimos? La partición que propusimos pues es básicamente la partición 1 unión la partición 2. Y estas particiones no sabemos cuáles son exactamente, pero sabemos que existen. Sabemos que existen por la propiedad de ínfimo y de supremo, ¿ok? Básicamente por eso. Entonces, aquí, ¿qué acabamos de demostrar? Lo que acabamos de demostrar básicamente es que A implica B, aquí no va A, aquí va C, perdón, implica D. Esto es lo que acabamos de demostrar. Nos faltaría demostrar esta implicación al revés, ¿ok? O sea que D implica C, ¿ok? Y ya con eso ya terminaríamos la prueba. Así que vayamos a esa parte. ¿Cómo demostraremos la parte que nos falta? Veamos. Se demuestra de la siguiente manera. Bueno, para empezar, ¿qué tenemos que demostrar? Por demostrar ahora que D implica C. Es decir, tenemos que demostrar que para todo epsilon mayor a 0 existe una partición de A, B tal que ¿qué? Tal que suma superior de f con la partición P menos suma inferior de f con la partición P menor a epsilon. Todo esto implica algo. ¿Qué es lo que implica esto? Lo que implica es C. O sea que f es integrable. Esto es lo que tenemos que demostrar, ¿ok? Una implicación, nuevamente. ¿Y cómo demostramos esta implicación? Bueno, suponemos la hipótesis, ¿no? Aquí arriba ya habíamos llegado a que era verdadero, pero eso era para una implicación, ¿no? Para C implica D. Cuando queremos demostrar lo contrario, o sea que D implica C, ya no podemos dar como cierta C, aunque antes la hayamos dado como cierta, ¿ok? Porque son dos cosas distintas estas, ¿ok? Entonces, bueno, regresemos acá abajo. Entonces, suponemos que, ¿qué suponemos? Pues suponemos D, ¿no? O sea que para todo epsilon mayor a 0 existe una partición de A, B, lo voy a poner así, A, B, tal que se cumple algo. Tal que S superior de F con P menos S inferior de F con P es menor a epsilon, ¿ok? ¿Y de aquí qué tenemos que demostrar? Bueno, de aquí lo que tenemos que demostrar, por demostrar, es que F es integrable, ¿ok?
integrable. ¿Y cómo demostramos eso? ¿Cómo demostramos que f es integrable? Bueno, eso se demuestra de la siguiente manera. De hecho, esta creo que es un poquito más sencilla que la anterior. Pero bueno, de todos modos vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos lo siguiente. Sea epsilon, sea epsilon mayor a 0, entonces por el enunciado que estamos dando como verdadero, que es este lo vamos a llamar, como habíamos dicho, se llama D, el enunciado D, por D, por el enunciado D, sabemos que existe algo. Sabemos que existe una partición de A, B, tal que se cumple esto de acá abajo, ¿ok? Sabemos que eso es cierto, ¿ok? Tal que se cumple eso. Lo voy a anotar así rápido, ¿ok? Y aquí, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, para empezar, hay que recordar quiénes son cada uno de estos, ¿no? O sea, la suma superior y la suma inferior. Resulta que esta suma superior, le voy a colocar eso de color verde. Esta suma superior, con esta partición en específico, esta es un elemento o pertenece a un cierto conjunto. ¿A qué conjunto pertenece? Pues al conjunto de todas las sumas superiores de f con la partición p. Aquí la voy a anotar con p1, o mejor con p', ¿ok? Prima. Tal que p' es una partición de a, b, ¿ok? Así lo voy a anotar, es partición de a, b, ¿ok? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, lo que pasa con esto es que este conjunto es no vacío. ¿Por qué es no vacío? Pues porque aquí tenemos un elemento, ¿ok? Y bueno, ¿qué más pasa con eso? ¿Qué podríamos decir del ínfimo de este conjunto? Lo que podemos decir del ínfimo de ese conjunto, perdón, si es el ínfimo, sí es el ínfimo de ese conjunto, es que este elemento en particular es mayor, perdón, es mayor o igual al ínfimo de ese conjunto, ¿ok? Híjoles, al ínfimo, este conjunto lo voy a llamar, uy, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo rápidamente? Lo voy a llamar ¿ok? Al ínfimo de E mayúscula, ¿ok? Y de la misma manera, el de acá, la suma inferior, lo voy a colocar de amarillo. La suma inferior de f con la partición p, pues también es un elemento de otro conjunto, ¿no? Del conjunto de todas las sumas inferiores de f con la partición p, ¿ok? Tal que p' es una partición de a, b, ¿ok? Y esto lo voy a llamar j, ¿ok? O sea que, ¿qué podemos decir de esto? Pues que la suma inferior de f, p, esto va a ser menor o igual que el supremo de este conjunto, ¿no? El supremo del conjunto j, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, estos estos elementos de acá, que tenemos acá, ¿qué pasa si los restamos? ¿No? Es más, no qué pasa, vamos a restarlos a ver qué pasa, ¿ok? Para eso, esta de aquí, perdón, esta de acá, la voy a multiplicar por -1 y me va a quedar lo siguiente, me va a quedar, lo voy a anotar acá abajo, menos la suma inferior de f, p, más, perdón, mayor o igual a menos el supremo de j, ¿ok? Y la otra la voy a anotar igual, como está, la suma superior de f, p es mayor o igual al ínfimo de, ¿qué era? De e, ¿cierto?
¿Qué pasa si sumamos estas desigualdades lado a lado? Pues lo que nos da es lo siguiente. La suma superior de f, p menos la suma inferior de f, p es mayor o igual al ínfimo de e menos el supremo de j. ¿Ok? Pero esto de acá, de la izquierda, de acuerdo a nuestra hipótesis, eso va a ser menor o igual a epsilon. Menor a epsilon, perdón. Menor. Es menor. Menor a epsilon. ¿Ok? Y si es menor a epsilon, ¿qué pasa? Pues que el ínfimo de e menos supremo de j va a ser menor a epsilon, ¿no? Por transitividad. Aquí volteé la desigualdad, pero pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Y bueno, de aquí, ¿qué más podemos decir? Bueno, lo que podemos decir de esto es que, bueno, estos dos números, el supremo y el ínfimo para empezar, son números fijos, ¿ok? O sea, esto es un número tal cual, no es algo que cambie, sino es un número fijo, ¿ok? Como epsilon puede ser cualquier número, lo podemos hacer muy pequeño o muy grande, ¿ok? Aquí vamos a suponer, por un momento, dos casos distintos. Un caso va a ser el siguiente. Vamos a suponer que el ínfimo de e menos supremo de j es distinto de cero, ¿ok? Lo que queremos demostrar es que eso es igual a cero para poder despejarlo, ¿no? Si esto fuera igual a cero, si esto fuera igual a cero, pues aquí ya podemos despejar nada más y ya nos da la igualdad, ¿no? Que el ínfimo es igual al supremo. Eso es a lo que queremos llegar para llegar a que es integrable en la función, ¿ok? Pero vamos a suponer que esto es distinto, ¿ok? ¿Qué pasa si fuera distinto? Lo que pasa es lo siguiente. Si fuera otro número, digamos un número positivo, entonces lo que va a pasar es que epsilon en particular, si epsilon es igual al ínfimo de e menos supremo de j, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Va a pasar que el ínfimo de e menos supremo de j, o sea, esta parte de acá de la igualdad, es igual a esta, pues esto va a ser menor a epsilon, ¿no? Y epsilon pues es el ínfimo de e menos supremo de j. ¿Ok? Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que este número es menor a sí mismo. ¿Eso es posible? La respuesta es no, no es posible. Entonces, contradicción. Y ahí, eso, bueno, eso es lo que implicaría es que pasan dos cosas. Aquí ya estamos suponiendo que el ínfimo de e es mayor. No, perdón, el ínfimo de e menos supremo de j, esto es diferente de cero. Y consideramos el caso donde esto es un número positivo, ¿no? Un número positivo. ¿Y qué pasaría si fuera un número negativo? O sea que el ínfimo de e es menor al supremo de j. ¿Ok? Para que así el ínfimo de e menos el supremo de j sea menor a cero, ¿no? Y así esto siempre va a ser menor a epsilon, ¿no? Pues sí, pero no, porque eso no es posible. ¿Por qué no es posible que el ínfimo de e sea menor al supremo de j? Resulta que el ínfimo de e es un número que cumple con esto. Para todo bueno, para todas las sumas inferiores, se cumple que la suma inferior de f, b, p es menor
al ínfimo de E, ¿ok? Menor al ínfimo de E. O igual, perdón, menor o igual. Y aquí hay una cosa. ¿Qué pasa? O sea, esto lo que nos está diciendo básicamente es que el ínfimo de E es una cota superior. Si esto de acá se cumpliera, entonces quiere decir que este supremo en realidad no es un supremo. Y sabemos que este supremo sí existe, ¿ok? Pero dar de hecho que este ínfimo es menor al supremo no es posible porque estamos diciendo que hay una cota superior que es más pequeña que el supremo. Y eso contradice el axioma del supremo, ¿no? Entonces esto no es posible. Pues, por lo tanto, ¿qué pasa? Por lo tanto, hemos llegado a que el supremo, perdón, el ínfimo de E es igual al supremo de J. Bueno, en realidad, vamos a hacerlo paso por paso. Ínfimo de E menos supremo de J es igual a cero, ¿ok? Es decir, el ínfimo de E es igual al supremo de J. ¿Quién era E y quién era J? Vamos a ver, el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores de F con la partición P, tal que P pues es una partición de A, B. Esto es igual al supremo del conjunto de todas las S inferiores de F, P. F, P dije, tal que P pues es una partición de A, B, ¿ok? Y pues eso qué quiere decir? Que F es integrable, por definición, ¿ok? Y aquí concluimos prácticamente, o sea que nuestro enunciado de la forma A implica C si solo si D es verdadero, ¿ok?